Para hablar de terrorismo hay que dejar que hablen los textos marxistas. No es menester acusar de nada. Basta con su palabra. Y vamos a hablar de terrorismo y vamos a hablar, más que de terrorismo, de genocidio puro y duro. Los consejos de guerra no conseguían mantener la disciplina en el ejército, sino recurriendo a penas de muerte, es decir, al terror legal ejercido sistemáticamente. El general Denisov da una estadística interesante de los oficiales rematados por sus soldados solo en la región del Don entre el 13 de febrero y el 14 de abril de 1918. 14 generales, 23 coroneles, 292 oficiales de carrera. Un testigo relata la ejecución de oficiales de marina que tuvo lugar en Sebastopol. Los marinos rojos ocupaban la estación. Todos los oficiales de marina que llegaban eran sometidos a un interrogatorio muy breve. Si ocurría que el oficial interrogado se hallaba en servicio durante los años 1905 a 1906, época en la que los consejos de guerra se distinguieron por su rigor, lo ponían de espaldas contra la pared. Los oficiales que no se hallaban en ese caso pasaban sin ser molestados por entre aquellas sangrientas encrucijadas bajo la mirada severa de los marinos. Pero después de los combates de la guerra civil, después de las traiciones del frente rumano, de los complots y de las sublevaciones de Ucrania, del Don, de Kubán, del Ural y de Crimea, el furor de los marinos y de los soldados no estableció ya distinciones entre los oficiales. Eso lo dice Víctor Serge, historiador de nómina del marxismo. Y sigue que para que una clase social afectada en sus intereses vitales se dé por vencida, es necesario infligirle pérdidas terribles. No lo hará antes de que sus hijos, más vigorosos, más inteligentes, más valerosos, hayan sido segados. Es preciso que corra lo mejor de su sangre. Repito que estos textos son lectura literal de Lenin y de Serge, sin interpretación alguna. Luego añadimos datos sobre el entorno, usando textos ajenos de marxistas y de personas independientes. Una de estas, Jaques Bainal, nos señala que el 26 de junio de 1918 ordenó extender el terror revolucionario, ya que era imposible provocar una revolución sin ejecuciones. Según el testimonio de León Trotsky, Lenin habría gritado aproximadamente 10 veces al día durante el mes de julio de 1918. ¿Es esta una dictadura? Esto es solo un budín de sémola. En el mismo año ordenó la ejecución de 200 personas en Petrogrado acusados de haber asistido a la iglesia. Estaban trabajando en artes manuales o habían vendido algo. Hay sobrada documentación certificada con la firma de Lenin y otros artífices del genocidio comunista, y entre esa documentación, órdenes directas que hemos ido señalando ocasionalmente. Así, no nos extraña encontrar la referencia a un telegrama girado por Lenin a los comunistas de Penza que rezaba: colgad a no menos de 100 de kulaks, ricachones y chupadores de sangre conocidos y aseguraos de que los colgáis a la vista de todo el mundo. Y el periódico Izvestia de 10 de septiembre de 1918 publicaba una serie de instrucciones que concluían: todas las personas relacionadas con organizaciones de guardias blancos, con complots o rebeliones, deben ser fusilados. En todas las ciudades, en todos los pueblos, se repetían las masacres desde el inicio de la guerra en 1918. Un número que, según señala Jaques Bainal, el comisario Latais sitúa en 9.641, entre los años 1918 y 1919. Número que le parece exiguo y que considera debe ser incrementado. Y es que, según señala Henry Jon Carrascal Chiquito, en Astracán fueron asesinados unos 2.000 obreros que entre el 12 y el 14 de marzo de 1919 se habían declarado en huelga,
y fueron asesinados con técnicas que habían sido utilizadas previamente por los revolucionarios franceses en el genocidio llevado a cabo contra la revuelta de la Vendée. Se les colgó una piedra al cuello y se les arrojó a las profundidades del Volga. Estamos hablando del terror rojo en la URSS, que fue proclamado el 2 de septiembre de 1918 como tal por Yakov Sverdlov. Fue declarado como terror por Yakov Sverdlov, el autor intelectual del asesinato de la familia Romanov. Se materializaba en un llamamiento en el que se incitaba a aplastar la hidra de la contrarrevolución con terror masivo. Cualquiera que se atreva a propagar el más ligero rumor contra el régimen soviético será arrestado inmediatamente y enviado a un campo de concentración. La responsabilidad de actuación recaía en los núcleos de población mismos, donde serían creados tribunales populares que además nombraban fiscal y defensor, y la misma asamblea dictaba sentencia. El resultado fue estremecedor. Ese mismo año, el informe de las enfermeras de la Cruz Roja establece que solo en Kiev se cometieron 3.000 ejecuciones, en Odessa 2.200, en Turquestán 2.500, en Crimea 3.000, en Kubán en un solo día 2.000, en Ekaterinodar 1.600, en Sebastopol 8.000, en Tiflis, en tantísimas ciudades y pueblos. Las ciudades se suceden y se incrementan de manera inenarrable, tanto que la carnicería de Crimea de 1920 y 21 originó una inspección especial del Comité Central Ejecutivo Panruso. La matanza duró varios meses, se fusilaba y se ahorcaba utilizando todos los postes, todos los árboles, incluso los monumentos. El terror rojo, como por otra parte no tenía intención en disimular, porque nunca lo disimularon, era la acción terrorífica, extremadamente violenta, indiscriminada y criminal, ya concebida por el propio Marx y perfectamente llevada a ejecución por los genocidas marxistas. Las autoridades soviéticas eran totalmente conscientes del genocidio que estaban llevando a cabo. Por eso Trotsky afirmaba que el terror del zarismo estaba dirigido contra el proletariado. La policía zarista estrangulaba a los trabajadores que luchaban por el régimen socialista. Nuestras comisiones extraordinarias fusilan a los grandes propietarios, a los capitalistas, a los generales que intentan restablecer el régimen capitalista. ¿Percibís ese matiz? Sí. Para nosotros, los comunistas, es por completo suficiente. A lo que parece, en el régimen comunista, había más grandes propietarios, capitalistas y generales que obreros en la Rusia zarista. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.